y que nos repercute en nuestra propia persona, en nuestra propia familia. Entonces, de veras los felicitamos por estar aquí presentes. Les pedimos que compartan esta invitación porque la verdad, pues es mucho el cupo que puede tener, ¿verdad? Son 100 personas aquí en el Zoom, más aparte, pues en el Facebook Live del Consejo Nacional de Laicos, también ahí se va a transmitir en vivo, se está transmitiendo en vivo. Entonces, la verdad que es una gran oportunidad para que muchos laicos de todas partes de la República puedan ingresar a estas conferencias que van a ser 8 en total, buenísimas todas. Entonces, pues los felicitamos y le pedimos a Dios nuestro Señor que esté presente aquí con nosotros, con todos ustedes en este ciclo. Y bueno, y sobre todo, darle las gracias a Toño y a Estela por la preparación de todo estos conferencias que van a recibir y de alguna manera que haya habido ese interés para que esto siga siendo formación. Ahorita vemos mucha desinformación en la gente. Creo que todo esto va a ayudar mucho. Ujú. Así es. Bueno, pues cedemos los micrófonos ahí a Estelita. Adelante, Estelita. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas, muchas gracias a Rosario y a Mario, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Recordemos quiénes somos los laicos. De acuerdo al documento de Aparecida, los laicos somos hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. El documento de Aparecida en el número 209, 210. Y nuestro campo de acción en realidad es el mundo de la ciencia, el mundo de la política, el mundo de la cultura, el mundo del arte, etcétera. Es donde nosotros tenemos que llevar estos valores, precisamente. Y entonces, bueno, nosotros, el ingeniero Antonio Negrete Ortiz y su servidor, Estela Ramos Ramírez, somos los presidentes de la provincia Bajío y trabajamos en comunión, obviamente, con el Consejo Nacional de Laicos Nacional, representa Mario y Rosario, y pues nos da mucho gusto trabajar en equipo porque es la manera como vamos creciendo. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya están conectados. Y vamos a hacer una leve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Señor Jesús, te consagramos esta formación tan importante de la política y la doctrina social de la Iglesia, para que muchos laicos que están ejerciendo su trabajo, su profesión en los diferentes ambientes, estén formados en todos estos temas, sobre todo en estos momentos tan difíciles que atraviesa tu país. Le pedimos al Espíritu Santo que se derrame con fuerza y poder en nuestro ponente, el maestro Carlos Camacho Alfaro, y que para que nos muestre toda su sabiduría que tiene y todos los conocimientos que nos va a transmitir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en un momento más estará aquí presente Toño, mientras me voy a permitir presentar al maestro y licenciado Carlos Camacho Alfaro. Es nuestro ponente, se encuentra aquí presente. Él es director de investigación del Instituto Mexicano de Estudios Politécnicos, que es una asociación civil, director del Seminario de Política Mexicana. Estudió su licenciatura de Historia y Ciencias Políticas en la UNAM. Ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas. Es conferencista de la Unión Social de Empresarios de México, que fue fundada desde el 4 de octubre de 1957. Él es conferencista de esta organización y de la Fundación Conrad, de la American Campbell en México y de instituciones académicas de nivel superior. Él fue coordinador de información de 2 presidentes de la CONCAMIN, miembro fundador del Centro de Estudios Industriales de la CONCAMIN y asesor de 2 secretarios de Estado, asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación de Chiapas. Es director de investigación del Instituto Mexicano de Estudios Políticos, Asociación Civil, coordinador académico del Grupo de Análisis Seminario Político, semanalmente él publica en la revista Seminario Político y ha publicado varios libros y artículos
en varias editoriales como Diana, Planeta, Grijalbo y otras editoriales. En lo personal, yo he estado presente en varias de sus ponencias, es un experto y muestra muy claro la situación política y cultural de nuestro país. Bienvenido, maestro, es un honor tenerlo entre nosotros y bienvenido. Les agradezco mucho la invitación y me parece que el tema que vamos a tratar es de suma importancia porque se trata de la identidad de los mexicanos. En términos muy sencillos, ¿quiénes somos y qué somos los mexicanos hoy en día? Me gustaría comenzar indicando dos cosas que me parecen de suma trascendencia para que nos comencemos a entender entre todos. Primero, vamos a hablar de los mexicanos modernos, de los mexicanos del año 2024. ¿Cómo llegamos los mexicanos a este 11 de abril de 2024? Bueno, pues somos los mexicanos constituimos una nación y un pueblo muy joven. Los mexicanos modernos, estoy hablando de los mexicanos modernos, se habrán dado cuenta, para decir la primera cosa importante, que somos unos jóvenes de 200 años. La nación mexicana moderna acaba de cumplir 200 años en que nos constituimos gracias a la Constitución Política de 1824. Estamos en el año 2024. Así es que somos jóvenes republicanos de 200 años. Esa es la primera cosa importante. La segunda, que me parece de suma importancia y trascendencia, es señalar que prácticamente todos los mexicanos, y me estoy refiriendo a mexicanos que son o que se declaran ateos, marxistas, de otras religiones, pues fíjense que a pesar de todo, los mexicanos en 200 años seguimos siendo guadalupanos. Ustedes recordarán que la primera bandera que se reconoce como bandera nacional, pues es el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? El cura Hidalgo son frecuentes hay imágenes del cura Miguel Hidalgo y ninguna de ellas parece ser original, sino todas las pinturas que conocemos del cura Hidalgo son aproximaciones. No se conoce prácticamente un cuadro, no había fotografías en aquella época, un cuadro que nos diga cómo era exactamente el cura Miguel Hidalgo. Así es que todo lo que tenemos pues, son aproximaciones de lo que es la imagen del cura Miguel Hidalgo. Pero fíjense que la importancia de lo que esto significa es que en México, a diferencia de lo que ocurrió en las independencias de los países sudamericanos, centroamericanos, ya me han escuchado decir esto antes, es que los héroes nacionales, los héroes que nos dieron patria, el padre de la patria, es un sacerdote católico, a diferencia de aquellos generales, ¿verdad? De Sudamérica, como José de San Martín, Simón Bolívar, el mariscal Sucre. A diferencia de todos ellos, en México, los grandes héroes que nos dieron patria, aquellos que celebramos el 16 de septiembre, los principales, pues son curas católicos. Y es muy importante que entendamos que el primer estandarte de la nación, pues fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y hoy en día, la bandera nacional sigue conservando los colores guadalupanos. De tal manera que puede haber gente que sea atea o que sea agnóstica o que tenga alguna otra religión, pero siempre le va a producir una emoción muy profunda, muy de las raíces mexicanas, cuando ve la bandera nacional. Así es que, de entrada, apuntar esas dos o tres, imágenes que traemos los mexicanos en nuestro ser, porque lo traemos en nuestras emociones, en nuestra sangre, en nuestra forma de ser, en nuestros valores, en todo lo que es nuestro ser mexicano.
Es decir, somos un país que se ha estado construyendo durante los últimos 200 años sobre una base de valores muy profundos y que tienen un profundo sentido sacramental, es decir, pisan el terreno de lo sagrado. Pero vamos a introducirnos primero en tratar de entender qué es la identidad de los mexicanos, quiénes somos los mexicanos, qué somos los mexicanos. Bueno, pero para entender esto hay que entender primeramente que los seres humanos tendemos hoy, sobre todo hoy en día, a considerarnos personas muy individuales e individualistas. Creemos, como se podría decir coloquialmente, que nos mandamos y nos mandamos solos. No, esas cosas no suceden. De entrada, la existencia humana no es individual. La existencia humana es una dualidad, en principio. Hombres y mujeres. Sexo masculino, sexo femenino. Hoy en día les digo ahí aquello que le llaman la preferencia sexual, pero pues así nos hizo Dios, la providencia y la naturaleza, y la existencia humana es así, es una dualidad, es hombre y mujer, es una existencia, como dirían los filósofos más clásicos, es una existencia dialéctica. Pero esta dialéctica de la existencia humana, porque efectivamente existimos como individuos, pero no podemos existir si no existe la dualidad. Todos y cada uno de nosotros no podríamos existir si no existiera la dualidad. Tan sencillo, desde el punto de vista biológico, lo cual es irrefutable para todos aquellos que pretenden tener otras interpretaciones. Ahora bien, sin dualidad, como dice el texto que les estoy poniendo en pantalla, no podría existir la raza humana o la humanidad. Pero no solamente es así. En realidad hay una tercera dimensión, una tercera forma de existencia, que es la comunidad. La comunidad la podemos entender en principio, o sea, ni siquiera la pareja humana podría sobreexistir si no existe la comunidad. Entonces debemos entender que tenemos otra dimensión de existencia como seres humanos, que es la comunidad. Nuestra primera comunidad obviamente es nuestra familia, ¿verdad? De ahí recibimos el amor, el cariño, la alimentación, la protección y sobre todo el desarrollo de los afectos. Pero varias familias forman un clan. Ustedes lo habrán visto en muchos ejidos, en muchas comunidades agrarias en México, todavía existe esto. En los ejidos, en las comunidades agrarias, prácticamente no existen familias individualizadas como en las ciudades. Prácticamente ahí todos tienen sistema de parentesco consanguíneo, ¿verdad? Son tíos, primos, sobrinos, etcétera. Y todavía en esas comunidades encontramos esos lazos que no solamente son lazos de convivencia en un núcleo o casco urbano, sino que son familias. Así varios clanes, así varias familias forman un clan y varios clanes en la historia de la humanidad pues han formado la tribu, ¿verdad? Y luego de la tribu se formaron las ciudades. Hoy en día en las ciudades sí tenemos una existencia bastante desconectada de esta tradición de la convivencia en comunidad. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva muy sencilla, muy simple, veremos que las ciudades están aglomerando a los individuos, aunque ya no tengan lazos de parentesco, ¿verdad? Pero seguimos viviendo en comunidad. Simplemente pensemos en todo lo que hacemos todos los días, en que para poder comernos un plato de sopa o una carne o poder viajar, necesitamos de toda la comunidad, ¿verdad? De esa comunidad que nos permite abordar un taxi, abordar un transporte, comprar la comida, ir al mercado. Necesitamos de todas esas
comunidades humanas para poder seguir existiendo. Simplemente piensen lo necesario que es para comer, la necesidad imperiosa de estar en el mercado y de que haya productores de carne, productores de verduras, hortalizas, de todo. Seguimos siendo los seres humanos una gran comunidad. Entre otras cosas, la gran comunidad que hoy formamos, todos los que nos conocemos como mexicanos, pues estamos agrupados en eso que nosotros llamamos la nación, el país, el Estado. Entonces, como mexicanos, somos toda esa gran comunidad. ¿Y cómo somos los seres humanos mexicanos del siglo XXI? Si se han dado cuenta, verán ustedes que ya estamos arañando la existencia de un cuarto de siglo del siglo XXI, para tener un poco de conciencia acerca también de nuestra existencia temporal, porque los mexicanos no hemos sido iguales durante toda la existencia, y lo vamos a ver. Los mexicanos hemos ido cambiando mucho, pero muchísimo, ¿eh? Ahora, fíjense ustedes que estaba reflexionando sobre lo que decía Octavio Paz en uno de sus libros, en los que reflexionaba sobre el mexicano y lo mexicano. Y tenía un título fabuloso porque se llamó El laberinto de la soledad. Y él sostenía que el mexicano, en su evolución histórica, seguía siendo un gran enigma. Y de hecho lo sigue siendo. Pero tenemos varias pistas para intentar entendernos, y son pistas muy fuertes. Y aquí les anoté en la presentación, les voy a dar la primera pista de los mexicanos del primer cuarto del siglo XXI, porque vamos a ser gobernados ahora por mujeres. Este es un gran cambio cultural que se está dando en México, ya se dio en algunos otros países, pero en México ya ven ustedes que teníamos la tradición de que éramos machistas y que no permitiríamos que nos mandara una mujer, porque ahora hay que imaginar que no va a existir un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino una comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No estoy intentando cambiar el lenguaje, porque así dice la Constitución. No habrá presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Existirá la señora presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es lo correcto, porque así lo señala incluso la Constitución y es correcto. Pero la primera pista es que el tiempo de las mexicanas llegó y no se va a volver a ir, así es que tengamos presente que para el primer cuarto del siglo XXI hemos llegado a un cambio cultural muy importante y vamos a comenzar a comprender que la historia de la nación se está construyendo en gran medida con la fuerza de las mujeres mexicanas. Bueno, se las dejo hasta aquí, que es una primera pista, y luego la vamos a volver a retomar. Pero no nos imaginemos que no teníamos presencia femenina en la historia nacional. Al contrario, se los he dicho de entrada. Nuestra gran imagen como mexicanos es la Virgen de Guadalupe. Nuestros primeros símbolos están asociados a la Virgen de Guadalupe. Somos guadalupanos y ahí tenemos, bueno, un antecedente muy claro de la forma en que los mexicanos hemos asumido nuestra cultura, nuestros símbolos y nuestro sentido de nacionalidad y de patriotismo. Y que está muy asociado, desde luego, a nuestra historia, que no está muy ligada, está entretejida con nuestra religión católica. Ahora bien, ¿quiénes somos los mexicanos modernos, verdad? Hay que preguntarnos quiénes somos, porque hace 200 años, cuando nació este país como nación y como Estado nacional, ¿saben cuántos mexicanos éramos? Éramos 6 millones.
Imagínense en este territorio enorme, déjenme adelantar un poco esto. A veces nos vamos a ir saltando, pero vale la pena hacerlo. Miren ustedes. Este es un mapa de México. Claro que era mucho más grande, ¿verdad? Porque teníamos en 1824 los territorios de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Utah. Bueno, era muy, muy grande México cuando era muy, muy, muy recientemente creado, en 1824. Pero fíjense, quiero llamarles la atención sobre los puntos que están en este mapa, que son los caminos. Olvídense de que hubiera carreteras, ferrocarriles, no había nada. El país prácticamente estaba despoblado. Imagínense, en todo este territorio nacional, 6 millones de habitantes. Los tiene prácticamente alguna ciudad grande, ¿no? Toluca, la pura ciudad de Toluca es más grande, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en fin. Este México de hace 200 años, los mexicanos, pues hemos cambiado mucho, ¿verdad? Ahora somos seres eminentemente urbanos. Ustedes saben que la población se clasifica en rural y urbana de acuerdo con la cantidad de población. Si una población tiene 2.500 habitantes o menos, es una población rural. Si tiene 2.500 habitantes o más, es una población urbana. Bueno, en esa época prácticamente todo era rural. Quizás con excepción también de la Ciudad de México, y quizás algunas capitales como Guadalajara, o tal vez un poco arriba Monterrey, pero imagínense lo que era México sin caminos, sin carreteras, un pueblo prácticamente analfabeto, un pueblo esencialmente campesino, agrario y agrícola. Y bueno, al paso del tiempo, se fue modificando, pero prácticamente en todo el siglo XIX, las cosas no se modificaron gran cosa. Fíjense ustedes, llegamos a ser en el año 1900 alrededor de 12 millones. Apenas se había duplicado la población. En 1824, 6 millones. Y en 1924, cuando era el gobierno de Álvaro Obregón, apenas llegaríamos alrededor de los 11 millones, fíjense. Porque la Revolución Mexicana se llevó 1 millón. La Revolución Mexicana y las pandemias que se dieron también durante esa época, se llevaron a 1 millón de mexicanos. En estas condiciones de tener 11 millones de mexicanos, ustedes deben comprender el desastre que fue perder 1 millón de mexicanos. Fue muchísimo. Y se los llevó la guerra de la Revolución Mexicana y la pandemia. Recordarán la pandemia famosa entre 1911 y 1912, que se llevó también muchísimos mexicanos. Entre la revolución y la pandemia se debe haber llevado 1.200.000, 1,5 millones de mexicanos. Por eso le dimos un bajón tremendo a la población. En esas condiciones, imagínense lo que es perder un 10% de población, fue enorme. Bueno, vamos a regresarnos para seguir viendo este tema. Pero me importa mucho que tengamos una imagen de lo que éramos los mexicanos hace 200 años y hace 100 años. Hace 100 años, el 95% de la población mexicana era analfabeta. Gracias al gobierno de Porfirio Díaz, que trajo la pacificación y ya no hubo tantas revueltas y tantos alzamientos, pues ya se establecieron mayormente las comunicaciones, ¿verdad? Sobre todo por la vía de los ferrocarriles. Pero como no había autos,
o apenas empezaba a haber algunas carcachitas, pues prácticamente quedaban confinados los carritos en las ciudades. Fue la gran revolución de los años 20 en los Estados Unidos, en Detroit, en que pues empezaron a fabricarse los carros en serie, los automóviles, y entonces ya fue necesario, y se construían también camioncitos, ya fue necesario comenzar a construir carreteras. Pero en aquel México de aquellos años, pues prácticamente hace 200 años, pues no había caminos para nada, ni ferrocarriles, todo era selva, bosque y algunos caminos que le llamábamos de herradura. Los mejores caminos eran los conocidos como Camino Real, que eran los caminos que conducían a las zonas mineras, porque la gran riqueza de la Nueva España, ustedes recordarán, es una riqueza minera. La maestra Estela se la ha de saber para ir para abajo, Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí, la ruta hacia Saltillo, la ruta hacia los Estados Unidos, y la ruta hacia Europa, que era Veracruz, y la ruta hacia Asia, que era el puerto de Acapulco y el puerto de Zihuatanejo. Ustedes recordarán mucho la famosa, algo muy mexicano es la China poblana, ¿verdad? Pues la China poblana viene de las Filipinas y entraban por el puerto de Acapulco y se venían a la Ciudad de México, luego a Puebla y luego incluso pasaban a Veracruz para ir a Europa cuando se desarrolló el gran comercio español. Bueno, así éramos los mexicanos hace 200 años y hace 100 años, pues imagínense. Y la población, hoy tenemos una población fundamentalmente mestiza, pero siguen existiendo algunas diferencias, que algunas gentes consideran que es racismo, pero el profesor Gutiérrez Tibón, que escribió un hermoso libro que se llamó Aventuras en México. Él era francés y se nacionalizó mexicano y estaba fascinado con vivir en México. Escribió sus aventuras en México. Ese libro es muy importante, si lo localizan se los recomiendo mucho, porque es un elogio a cada estado de la República. Habla de Tabasco, de Campeche, Él dice que México, lo escribió esto en 1975, que México es el país del futuro, en términos de que es el país que contiene el mayor mestizaje que se conozca en país alguno de la Tierra. Dice, el mayor mestizaje de población, que será el futuro, el mestizaje, dice, es el futuro de la humanidad. Dice, ese mestizaje ya está en México. Aparte hicieron unos estudios en el año 2014 en los Estados Unidos. Recuerden que estamos en la época en la que se está avanzando mucho en los estudios del llamado genoma humano, y en términos del genoma de todos los animales, pero en materia del genoma humano, ya es posible saber muchas cosas de nuestros antepasados a través de la sangre. Entre otras cosas, para no hacer el cuento largo, se hicieron los estudios en una universidad de los Estados Unidos, varios laboratorios con empresas transnacionales que están trabajando también en esto. El resultado de los mexicanos somos 65% indígenas, 35% europeos. Pero además tenemos varias pistas para saber quiénes somos los mexicanos también. En cuanto a ser europeos, tenemos un fenómeno cultural muy importante, que es el lenguaje. Somos castellanos. Porque si hubiéramos sido conquistados por otros grupos hispanos, pues podríamos parecer más gallegos o podríamos parecer, ¿cómo se llaman estos del sur? Recuerden que el sur es árabe, gitano, está muy mezclado el sur de España. Pero vamos, somos fundamentalmente castellanos en materia de lenguaje. En materia de nuestros valores, pues somos
profundamente católicos los mexicanos. El censo 2020 todavía nos dice que nos declaramos religiosos católicos el 77% de la población mexicana. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 mexicanos. El tema es que culturalmente, pues somos todavía mucho más, y lo vamos a ver en las páginas siguientes, porque ya les di a ustedes algún adelanto, ¿no? En cómo nuestros valores, nuestras tradiciones, pues están apegadas a lo que, aquella simbiosis, aquel entretejimiento entre la cultura prehispánica y la cultura hispánica. Y de ese resultado, pues estamos aquí nosotros, ¿no? Hablando en castellano, que de hecho es hablar en un latín ya muy, no sé si muy evolucionado o muy degenerado, pero estamos hablando en castellano. Entonces, esto quiere decir que, bueno, culturalmente los mexicanos somos una historia viva, estamos vivos y somos portadores de todas nuestras herencias en el lenguaje, en nuestra forma de pensar, en los gustos que tenemos de la comida, en nuestras tradiciones, el gran amor fraternal de las familias mexicanas. Olvídense, en países que se dicen evolucionados están deshechos. Entonces, todo ese bagaje cultural es muy importante que lo tengamos presente, porque está actuando todos los días en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestras esperanzas, en nuestras expectativas. Entonces, justamente en esta lámina, lo que yo quería dejar sentado ante todos ustedes es que ustedes vieran que somos historia viva, que si bien nuestros antepasados ya no están vivos, de alguna manera están vivos en nuestra sangre, en nuestra composición orgánica, en nuestra cultura, en nuestras herencias. Veo que vienen extranjeros y dicen, oye, es que los mexicanos son muy alegres y son muy amables, y nunca habíamos conocido a un pueblo tan amable como el mexicano. Lo siguen diciendo, lo pueden ver en las redes sociales, porque hay muchos de estos ahora influencers, ¿no? Que vienen a México y siguen hablando de cosas que para nosotros, digamos que son cotidianas, son una forma de ser. Entonces, nosotros somos portadores vivos de las herencias biológicas. Ya veremos estas herencias biológicas cómo son, históricas y culturales, que definen cómo somos los mexicanos, aunque no nos demos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta de nuestra forma de ser. No somos la octava maravilla del mundo, pero sí tenemos toda una tradición que es muy importante seguir conservando, porque justamente en estos últimos años hemos estado perdiendo muchos de nuestros valores gracias a las influencias internas y externas. Ustedes, por ejemplo, podrán ver algo que rechazan mucho los adultos mayores, por ejemplo, esto del reggaetón, ¿no? En donde hay una forma de expresión presuntamente artística en la cual se van perdiendo valores, ¿no? Y se van perdiendo relaciones que antes eran privilegiadas por todos los mexicanos. Por ejemplo, la forma de entender el respeto por una mujer, ¿no? Antes, todavía, y no quiero decir mis épocas, porque antes una mujer imponía respeto. O sea, éramos groseros. Ya desde la secundaria aprendíamos a decir las groserías y las decíamos. Pero en cuanto llegaba una mujer, nadie decía nada. Cero. O sea, por su sola presencia imponía respeto. Y al que se atreviera a fallar, de hecho lo excluíamos, porque ya no lo invitábamos ni a las fiestas, ni a las reuniones, ni a donde íbamos, porque sabíamos que nos iba a quemar, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que, que había valores asumidos, ¿no?
de diversas formas y lo traíamos vivos en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Ahora, vamos a volver sobre el tema específico de la identidad. ¿Quién nos da identidad? Miren, históricamente, quien nos daba identidad, y eso también es muy importante, era la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que durante la colonia y durante el México independiente, buena parte del México independiente, llegaban las familias, ya lo vimos, mayoritariamente campesinas, indígenas o mestizas, urbanas, criollos y algunos otros sectores más. Y ¿quién decía quién? ¿Por qué se va a llamar Lorenzo, Rafael? Bueno, la Iglesia Católica. Es muy importante esto, porque nadie tenía registro de nuestra existencia como mexicanos, que la Iglesia Católica. Si no existíamos en los archivos parroquiales, prácticamente era inexistente, ¿no? Esa persona. Y esto, obviamente, es muy importante porque, como lo he mencionado, estaba tocando el terreno de lo sagrado, porque bautizarse y registrarse no era una cosa de nosotros, era una cosa sagrada, ¿verdad? Todavía lo sigue siendo, desde luego, ¿no? Pero ahora el principal registro nos lo da el gobierno, el Estado, que es el registro civil. Pero todavía hasta el siglo XIX, el registro lo tenía la Iglesia Católica y nos daba identidad, ¿no? Con el consenso de los padres. Y entonces sabíamos cómo nos llamábamos y sabíamos en qué pueblo vivíamos y sabíamos quiénes eran nuestros padres y quiénes eran nuestros parientes, porque la Iglesia nos tenía registrados, ¿verdad? Y entonces todo eso, aunque lo sabíamos, como ya lo mencioné, por nuestra comunidad, la que tenía el registro y la que nos había dado a los mexicanos ese sentido de lo sagrado, en el bautizo, en la confirmación, en los matrimonios, pues, todos los registros los tenía la Iglesia Católica. Después vino la época del laicismo y se estableció el Estado laico con la separación entre el Estado y la Iglesia, que prevalece hasta nuestros días. Pero la Iglesia Católica no ha perdido ese sentido, ni muchos de los católicos pierden el sentido, o perdemos el sentido de lo sagrado, ¿verdad? Porque el bautismo es una cosa sagrada. El paso de la niñez a la juventud y cuando estas fiestas de 15 años también son un paso sagrado, ¿verdad? Porque necesitan de la bendición. Y el matrimonio igual. Bueno, ahora esos espacios también ya están ocupados por el Estado a través del registro civil. Es el Estado el que nos va dando identidad. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos una sociedad moderna en la cual todo es un contrato. Vivimos la famosa sociedad del contrato. Piensen todos nosotros vamos a trabajar en la universidad y entonces tenemos que firmar un contrato con la universidad. Si vamos a trabajar a la Ford, firmamos un contrato. Si nos vamos a casar con la señorita tal, firmamos un contrato, ¿verdad? Contrato matrimonial. Y si vamos a comprar un carro, pues también firmamos un contrato. Y para todo ello necesitamos una identidad. Y esa identidad nos la da el Estado, en lo moderno y en lo, digámoslo así, en lo político, administrativo. Ciertamente nuestros padres definen nuestro nombre y definen los apellidos que llevamos. Pero es el Estado el que a través del registro civil nos reconoce y nos da identidad, ¿verdad? Dicen, este señor, esta señora, señorita, nació en el año tal, 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 y se registró tal, 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 y se llama de tal manera y es hija del señor tal y del
la señora tal y los testigos son estos, y tenemos con ello un acta de nacimiento. Y ahí tenemos una primera identidad formal que nos da el Estado. Pero luego tenemos pues otras diversas identidades, no diversas, sino otras formas de registrar nuestra identidad, como lo es nuestra credencial para votar del INE, ¿verdad? Por eso el INE sigue siendo una entidad propia del Estado mexicano. Pero nosotros seguimos como mexicanos para poder seguir siendo lo que somos en la historia, pues nos casamos por lo civil y nos casamos por la iglesia. Ustedes deben tener presente que el uso y costumbre es, te casas primero por el civil y luego por la iglesia. ¿Qué festejamos los mexicanos? Les hago la pregunta y me la contesto yo. Pues la gran fiesta, el gran jolgorio, la gran festividad, el gran júbilo, obviamente es el matrimonio sagrado, es el matrimonio por la iglesia. Ahí es donde echamos todo, ¿verdad? Si acaso en el matrimonio civil, pues hay una copita, una reunión ahí pero para nosotros los mexicanos, en gran medida, el gran júbilo, la gran unión es sagrada, ¿verdad? Y esa sí la festejamos en grande y hacemos un gran fiestón. Esto lo digo porque fíjense ustedes que hay que entendernos en nuestra cultura. Pero para entender nuestra cultura, primero tenemos que entender que los mexicanos, para poder ser reconocidos por el Estado, fíjense que debemos tener cuando menos dos condiciones. La primera condición que te reconoce como mexicano es la tierra. Es decir, si tú naciste aquí en México, en tierra mexicana, la tierra te reconoce, la tierra significa tu gran madre, de todos. De tal manera que si tú naciste en México, aunque vengas de otro país y estés aquí de vacaciones, lo que sea, eres mexicano y tienes derecho a la protección de todas las leyes mexicanas. Ya sabrán aquellos que nacieron para acá por accidentes si se quieren seguir siendo mexicanos o no. Pero bueno, la tierra es la gran madre que nos parió. O sea, todos los que nacimos en esta tierra somos mexicanos, para que entendamos lo que es la identidad. Todos los que, la gran tierra nos da identidad, la tierra madre. Entonces, todos los nacidos en México somos mexicanos, en principio. La segunda gran identidad de los mexicanos es la sangre. Si nuestros padres son mexicanos, ya sea padre o madre mexicana o los dos, si traemos sangre mexicana, somos mexicanos. Y eso está reconocido en la Constitución y en todas las leyes. Nuestras dos grandes raíces e identidades inmediatas son la tierra y la sangre. Hay otras formas de hacerse mexicano, a veces por naturalización, etcétera, pero son excepcionales y muy raras. Las dos grandes vertientes de lo que somos los mexicanos es que somos de esta tierra y somos de esta sangre. Ya que el Estado está obligado por la Constitución a darnos la identidad, ¿verdad? Se vienen al registro civil o se vienen al INE, o cuando trabajan en alguna universidad o institución de gobierno. No hay forma de que el Estado mexicano pueda evadir reconocer nuestra condición de mexicanos. O sea, por muy poderosos que sean el presidente y toda la clase política, jamás nos podrán quitar nuestra nacionalidad, no nos pueden quitar nuestras raíces, no nos pueden quitar nuestra identidad. Eso, pues vean ustedes el valor que tiene y en la historia y cultura de los mexicanos. Bueno,
No sé cuánto nos hemos consumido de tiempo, pero vamos. Vamos a la parte interesante también, que es la parte cultural, porque tiene que ver con lo que somos hoy en día, con nuestras libertades políticas, ¿verdad? Fíjense, en la historia mexicana tuvimos en el siglo XX un periodo muy prolongado en el que el sistema político nos secuestró la libertad política, porque recordarán ustedes que hubo un periodo de tiempo en el que el PRI nos imponía a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, bueno, a todos. El PRI no perdía ni una sola elección. Algunos que estamos más viejones, nos acordaremos de eso. Pero el PRI tuvo un gran tino. Y ese gran tino, fíjense ustedes, tiene que ver con nuestra tradición católica. Ya se los dije, los mexicanos no tuvimos generalotes como los han tenido en Sudamérica durante el siglo XIX y el siglo XX, ni tuvimos ese tipo de broncas, gracias a que nuestros héroes nacionales, a que nuestros valores estuvieron muy ligados a al civilismo, porque el clero católico no estaba asimilado a la milicia, aunque tenía su parte conservadora y su parte autoritaria, lo que quieran, pero no era el militarismo. Pero además, resultaba que nuestra tradición jurídica, fíjense qué interesante esto, nuestra tradición jurídica nos decía algo muy importante. El primer decreto, ¿cuál fue? De una nación mexicana independiente por la que luchaba Hidalgo, pues la liberación de la esclavitud, ¿se acuerdan? Entonces son los sacerdotes católicos los que lanzan el primer decreto jurídico. ¿Y quién hizo la primera constitución? El cura Morelos, la constitución de Apatzingán. Y entonces de ahí, los mexicanos sí traemos una tradición libertaria, ¿verdad? Y que está muy asociada también pues, a la Iglesia Católica. No dejo de reconocer que tuvo la Iglesia Católica su parte muy conservadora y muy, ¿cómo dirían hoy? Ay, muy de la derecha. Pero siempre se reconoció que aquí en México la tradición católica nos trajo la libertad, nos trajo la Constitución y nos trajo toda una tradición que no, hasta la fecha no se pierde. Bueno, habrán visto ustedes a Claudia Sheinbaum corriendo tras Xóchitl Gálvez para que, para, para, para que no le ganara la foto con el Papa, ¿verdad? Y habrán visto, Claudia Sheinbaum es de tradición cultural judía y es marxista, o sea, durante toda su época es muy claro. Bueno, ¿no acaso dijo, no puede ser que Xóchitl Gálvez aparezca? ¿Quién sabe quién se lo dijo o cómo les llegaron? No puede ser que Xóchitl Gálvez aparezca con el Papa, yo tengo que tener esa fotografía. Y el mismo día, y fue corriendo. Es más, les voy a enseñar la fotografía, cómo agarró al Papa dormido y bueno, por atención y todo, hasta despeinado salió. Ahorita vemos la fotografía. Pero vean ustedes la importancia política, ¿verdad? De una personalidad como Claudio Sheinbaum que dijo, no puedo dejar que aparezca en la foto Xóchitl Gálvez con el Papa, yo tengo que estar ahí, para que vean ustedes el peso tan importante que tiene aparecer con, con una cercanía enorme con los católicos, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Bueno, es que esto que les estoy señalando de nuestra tradición histórico-cultural tiene que ver con las libertades civiles. El gran acierto del PRI es no haber atentado contra las libertades civiles. Fíjense ustedes, en México se tuvo libertad de industria, de comercio, de trabajo, de circulación, iba uno para arriba y para abajo y no había nadie que nos dijera nada, ¿se acuerdan? Todavía así, pero ahora sí tenemos miedo de que en los retenes estén los militares
o que estén los narcos, pero antes andábamos por todos lados y no pasaba nada, ni nadie nos decía, todo era, a mí, yo lo que recuerdo es que éramos muy felices los mexicanos porque podíamos, era nuestro país, ¿verdad? No, y tenemos mucho cuidado con nuestros hijos si se quieren ir por algún lado o por otro, por los peligros que hay, ¿verdad? Pero y también tenemos libertad religiosa. Costó toda una guerra, una segunda revolución, y que es conocida como la Guerra Cristera, pero tenemos libertad religiosa. Prácticamente hubo un acuerdo, un concordato, y, y no se meten con la iglesia. Ahora que sacaron el documento por la paz, los obispos mexicanos, prácticamente toda la prensa comentó, ahora sí, cuarta transformación, con la iglesia te has topado. Recordarán eso, porque lo vimos en todos los periódicos y los medios de comunicación. Bueno, hablando de libertades, porque a los mexicanos nos ha gustado mucho la libertad, lo traemos en nuestra historia, y creo que vamos a seguir luchando por ella, porque ahorita está la cosa difícil. Bueno, hay que tocar esto. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta las 10? Perdón, si están de acuerdo los demás, sí. Teóricamente 9:30, pero 9:30. Sí, sí tenemos. sí. Sí. Tenemos muchas otras cosas que compartimos los mexicanos, y las compartimos a través de nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura. Pocos lugares en el mundo existen donde la familia sea todavía un espacio de gran fortaleza de la convivencia humana, como en México. Porque la familia es en sí misma, para los mexicanos, un valor, y es una fuente de valores. Tiene que ver con conductas, con la conciencia, con cosas que aparentemente son muy, muy sencillas, pero que hablan de nosotros incluso ante el mundo, ¿no? Porque nos dicen, es que los mexicanos son muy amables, son muy formales y son muy, pues sí, porque así son nuestras familias. Así nos enseñaron, ahora sí, como desde chiquitos. Y esas tradiciones y esas formas de expresar nuestra conducta, pues proviene de nuestra familia. Y nuestra familia históricamente también han estado muy vinculadas a la iglesia y al catolicismo, porque como ya lo comentamos, es fuente de lo sagrado. Es decir, podemos ir al registro civil y está bien, nos registramos porque vamos a necesitar ir a la escuela, alguna vez vamos a necesitar ir a trabajar y estar registrados y todo eso. Pero la parte correspondiente a una conexión con lo providencial, lo divino, lo sagrado, está en la familia y está en la Iglesia Católica. Es parte de nuestra historia, no es que yo quisiera convencer a nadie de que se haga católico, o mucho menos, ¿no? No es necesario. Y allí también, en la familia, se van creando los valores y las tradiciones. El trabajo y la honradez son grandes valores en las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque desde que somos niños nos enseñan, o nos enseñaron, quizás estemos perdiendo mucho en la actualidad, que si tú quieres conseguir algo, te va a costar trabajo. Vas a tener que hacer los méritos suficientes con tu esfuerzo para conseguir las cosas. Yo me acuerdo, miren, cosas así, y no solamente en mi familia. Si tú quieres salir a jugar con tus amigos, primero terminas la tarea, ¿no? Si quieres salir, quieres ir a la fiesta, regresas a tal hora y cosas así, cosas que a veces nos chocaban mucho, ¿no? Pero esa fuente de los valores y de las costumbres, del respeto, de la disciplina, estaba en la familia. Y la otra fuente también, por ejemplo, la honradez. Fíjense ustedes, por ejemplo, fue muy pegador y llevó a la presidencia de la República López Obrador
el haber pasado como una persona honrada, ¿no? Más bien ese dice honesto. Son dos conceptos que son diferentes, ¿eh? No quiero ahorita abundar sobre ellos, pero dicen que la honestidad está de la cintura para abajo y la honradez de la cintura para arriba, para que tengamos una claridad de las cosas. Y López Obrador habla mucho de la honestidad y en realidad está confundiendo los términos. O a lo mejor no, porque vean a toda la bola de sinvergüenzas que trae con él, tanto en su gabinete como en su familia, como en otros colaboradores. Bueno, ya no nos vamos a detener mucho, pero hay que entender que los mexicanos somos muy tradicionalistas, ¿verdad? Eh, López Obrador relanzó el concepto, un concepto anacrónico, ya nadie hablaba en política de los conservadores y lo relanzó. Yo me pregunté como historiador y como politólogo, caray, ahora está hablando de los conservadores. Y fíjense que no lo habló durante su campaña. Comenzó cuando fue ya presidente, incluso presidente electo. Pero él impuso este nuevo, reciclar el término conservadores porque sabía que reciclaba a la Iglesia Católica como conservador. Pero no se atrevió a incluir a la Iglesia Católica en los conservadores neoliberales, pero alguien le dio la idea de que reciclar el concepto de conservador. Porque él no come el hombre, ¿eh? Porque además utilizó a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le puso el nombre de la Virgen de Guadalupe a su partido, ¿eh? Ténganlo muy presente esto. Le puso Morena, la esperanza de México. ¿Quién es Morena, la esperanza de México? Es la Morena del Tepeyac. No hay de otra, ¿eh? Esa idea se la dio Epigmenio Ibarra, que maneja la mercadotecnia y maneja la publicidad y el marketing. Todo esto es Epigmenio Ibarra. ¿Quién es Epigmenio Ibarra? El gran hacedor de telenovelas en México y de los reality show y de estos shows en vivo y todo eso. Supo manejar el sentimiento de los católicos mexicanos porque sabía que la mayoría electoral es católica y es femenina. Y en esas andamos. Bueno, ya hablamos de cómo se formó el castellano. Nuestros grandes símbolos están asociados al catolicismo y a otras religiones, el escudo, la bandera, el himno. Nos gusta el patriotismo y nos gusta la libertad. Tiene que ver con nuestras tradiciones. Y nuestras tradiciones me refiero a lo que acabamos de mencionar. Al hecho de que no fueron los militares, ¿verdad?, los que nos anduvieron dando las pistas de cómo iba a ser México, sino el gran libertador, fue Hidalgo y su decreto de la abolición de la esclavitud. La primera constitución es la de Apatzingán, del cura Morelos. Y bueno, y es que los curas en México, de veras que son de armas tomar, ¿eh? O sea que no es broma, o sea, los curas en México tomaron las armas y se lanzaron a la conquista de nuestras libertades, nuestra independencia. No se les olvide porque eso es muy diferente a lo que ocurrió en otros países, sobre todo los países que se parecían mucho a México, que son los países sudamericanos. Bueno, ¿qué otras cosas hay en nuestra forma de ser, en nuestra cultura? Hay muchas cosas. No voy a decir que nos definen como mexicanos, pero hay algunas que sí son muy mexicanas. Miren, maíz, frijol y chile. Ya está comprobado que lo traemos en la sangre y en los huesos, ¿eh? De verdad, o sea, hay una composición estructuralmente genética en la cual hay una combinación de nuestra estructura biológica, como molecular, en la que traemos maíz, frijol y chile. Y la traemos también en el paladar, ¿eh? Cuando nos echamos un taquito de esos, es una cosa maravillosa. Pero les voy a decir la importancia que tiene esto del maíz, frijol y chile, porque lo que
A mucha gente en los Estados Unidos le asombraba la capacidad de trabajo del mexicano. Oye, es que estos, ¿cómo aguantan trabajando? Trabajan y no se cansan, o bueno, si nos, pues, obviamente el mexicano, sobre todo el indígena y el mestizo, ¿no? Decía, pero no, ¿por qué son tan fuertes y corriosos? Bueno, pues hay una explicación que es incluso molecular, se los juro, porque están en varios estudios. Es que la tradición desde hace 5,000, 6,000 años ya hizo que el mexicano tenga una consistencia de esa naturaleza. De hecho, se los voy a adelantar. Los mexicanos somos el pueblo en todo el mundo y está medido, pues les dejo aquí el link o el vínculo para que ustedes lo vean directamente de los estudios hechos, que el mexicano es el más trabajador del mundo. Pero además, tiene una capacidad de trabajo enorme. ¿Por qué? Por su estructura. Y aquí, no sé si puse aquí el link. Entre, los mexicanos tenemos varias imágenes y tenemos estereotipos. Algunos son verdaderos, como este que les digo, ¿no? De que somos maíz, frijol y chile. ¿Por qué? Porque así estamos hechos. Obviamente hay más cosas en nuestra tradición cultural que han afectado e impactado nuestra estructura biológica, ¿verdad? Pero la parte estudiada hoy en día ya genéticamente es que sí traemos en los genes, en la sangre y en el tuétano, traemos maíz, frijol y chile. Y además nos gusta mucho. Cada vez que como les dije anterior, nos echamos un taco, somos felices. Tenemos un estereotipo, el charro mexicano. Pero detrás del charro mexicano está una figura histórica, es el cacique, ¿verdad? Porque sabemos que el charro mexicano es mandón y es y ese. Pero el que le atinó fue José Alfredo. Mi palabra es la ley, lo tenemos en la presidencia de la República, por Dios santo, no está muerto. ¿Eh? Recuerden ustedes, López Obrador es un cacique clásico mexicano. Él es el que dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Imagínense, se lo dijo a la Suprema Corte de Justicia, no nos lo dijo a cualquiera. Le dijo a los ministros de la Corte, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Es decir, no le importan las instituciones. ¿Qué le dijo al Congreso? Me aprueban esta iniciativa y no le cambian una coma. Ese es el cacique. ¿Qué le dijo al Banco de México? Pero ahí no pudo. Se enteró de que había un remanente administrativo por, imagínense, 500,000 millones de pesos. Una cosa impresionante. Y no se lo dio el Banco de México, ¿por qué? Porque por ley no podía, y no podía López Obrador violar la ley del Banco de México, se le echa el mundo encima. ¿Y qué dijo López Obrador? No me lo quieren dar porque no quieren. Entonces, López Obrador está muy confiado en que la palabra de las personas puede ser superior a las leyes y las instituciones. Por eso es cacique. Es un cacique clásico. Pero vamos, tenemos un estereotipo del charro mexicano y como el cacique, y está vigente, pero hoy más que nunca, porque tenemos un cacique en la presidencia de la República. ¿Qué ha hecho con las instituciones? Las hace garras. ¿Qué hace con una institución como el Ejército Mexicano? Los pone de albañiles, los pone a hacer todo lo que se le pega la gana, ¿verdad? Y lo logra. ¿Por qué? Porque sigue actuando como un cacique y sigue haciendo a un lado las leyes y las instituciones, bueno, tanto como puede. Bueno, otra tradición que tenemos es el mole, pero el mole, ¿saben por qué nos define mucho? Porque define en gran medida, es una expresión de nuestro mestizaje. Y ahí se juntan muchas cosas. La Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe es mucho más que eso, ya se los he mencionado y ahorita vamos. El guadalupanismo. Bueno, hasta López Obrador, Sheinbaum y Xochitl son guadalupanos, ahorita lo vamos a ver.
¿Qué tenemos en el siglo XXI? Ya estamos en pleno dominio femenino. La matrícula escolar de la preprimaria es femenina. La matrícula escolar de la primaria es femenina, de la secundaria es femenina. Son mayoría en todas. En la prepa es femenina. Y a nivel nacional, en la licenciatura más o menos están empatados, aunque por un puntito todavía los hombres son mayoría en las licenciaturas. Pero, ojo, en maestrías y doctorados la mayoría ya es femenina. Es tiempo de mujeres, ¿eh? No lo duden, y para allá vamos. Hay que ver también, por supuesto, qué calidad de mujeres vamos a tener como líderes de la nación. Esto es muy importante. Pero por lo pronto el We Feel Power, no es broma, 2024 es inevitable. O sea, si ustedes ven las vestimentas de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, son el We Feel Power. Esto ya lo hemos visto algunas veces, pero bueno, me gusta siempre recordar la imagen del cura Hidalgo con sentido libertario asociado a la figura femenina de la Virgen de Guadalupe. Y para los que también se consideran o consideramos conservadorones, yo soy guadalupano, obviamente. Aquí está la bandera de Morelos, ¿no? Con los colores de la Virgen María, los colores azules, que siguen estando vigentes, ¿no? Siguen vigentes, por Dios santo. ¿Cuál es el color del PRI? Los colores guadalupanos. ¿Cuáles son los colores del PAN? Son los colores marianos, ¿verdad? Así que ni le busquen. Culturalmente seguimos siendo mariano-guadalupanos, a pesar de las diferencias que nos quieran imponer. Y para acabarla, en 2014 se fundó un partido que lleva el nombre de la Virgen de Guadalupe. Es innegable, ¿sí o no? Morena, la Esperanza de México. ¿Quién es Morena, la Esperanza de México? Sino la Morena del Tepeyac. Esto es muy importante que lo observemos en la figura de un tipo que se llama Epigmenio Ibarra, ya lo mencionamos, porque este tipo es genial. Epigmenio Ibarra, ¿recuerdan ustedes que fue el que tumbó a Televisa como la gran empresa transnacional de las novelas? México siempre se consideró, y Televisa, el Hollywood de las telenovelas. El tipo que logró desbancar a Televisa de las telenovelas fue Epigmenio Ibarra. ¿Se acuerdan ustedes? Mirada de Mujer, muchas, 2 o 3 telenovelas que las pasaron en TV Azteca, le ganaron la audiencia. El tipo es un genio para publicidad, ¿eh? Aunque cuando habla de política, porque ahora sale con Ciro Gómez Leiva, es como el Ayatollah Khomeini, ¿eh? Y es el que de repente se para frente a las pantallas y dice, no, es que López Obrador nos va a traer un futuro luminoso, ¿no? Ya está en otro canal, pero como gran constructor de realidades alternativas, es decir, no realidades efectivas, sino alternativas, el tipo es genial, ¿eh? Por eso en gran medida sus grandes éxitos están en las telenovelas, están en los reality shows, y hay otras series, en las series, por cierto, en las series que hoy son muy famosas, ¿verdad? Ya casi mucha gente no ve otra cosa que las famosas series. Y ese tipo en su terreno es genial. Convenció a la gente en 2000. La gran pregunta era, ¿por qué no ganó López Obrador en 2006? ¿Por qué no ganó en 2012? Porque todo el mundo decía, es que López Obrador conecta muy bien con la gente. Lo hubiera hecho desde 2006, ¿no? Lo hubiera hecho desde 2012. Lo hizo hasta 2018, en que llegó y nos dijo, Morena, la Esperanza de México, ¿verdad? Y se ganó las redes sociales.
porque hoy todo el mundo se comunica en las redes sociales. Yo les explicaba a algunos alumnos, les decía, es que la comunicación de hoy es el smartphone, mucho más que las computadoras, mucho. Son las pantallas, pero sobre todo el smartphone. ¿Por qué? Porque lo traemos todo el día en la bolsa. Y no importa si yo lo he visto y lo veo cuando voy de paseo, las camareras del hotel lo traen. Los meseros traen, están, y en todas las, me meto a una tienda y todos los jóvenes y también las señoras andan con su teléfono todo el tiempo. El que gane las redes sociales en 2024 va a ganar la elección, no es broma. Ya lo dijo López Obrador desde el 2018, benditas redes sociales, ganó las redes sociales y lo ganó con esto Morena, la esperanza de México. Manipuló el voto católico, fue muy listo. Si lo hubiera manipulado desde 2006 o 2012, tal vez la cosa hubiera sido otra. Bueno, estas fotos se las quería yo mostrar desde hace un buen rato, ¿verdad? Porque aquí vemos a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez utilizando su vestimenta más usual, ¿no? Ahora, y fíjense que con la campaña ya se visten como que de traje sastre. Pero la usanza es el huipil, el tradicionalismo, el tratar de identificarse por una parte con lo mexicano, ¿verdad? Estamos hablando de la identidad del mexicano y en buena medida nuestro tradicionalismo y nuestro conservadurismo como mexicanos. Bueno, pues no creo que Xóchitl Gálvez se ponga un huipil por moda o por imagen. Creo que ya es algo tradicional en ella porque ella es de raíces indígenas. Y Claudia Sheinbaum también viste mucho de huipil. Tampoco creo que sí puede ser un poco más afectado, pero si ustedes visitan la universidad, todas las marxistas traen huipil. Se los digo porque yo fui criado en la UNAM, me presentaron como miembro de la UNAM. Y ahí en todas las compañeras de la facultad, pues seguidamente iban con sus blusas y con sus costas estas de huipil. Y donde yo trabajaba en ese entonces en el gobierno hace muchos años, pues todas las intelectuales iban de huipil. Y parecía broma, se los voy a contar, porque decían, yo trabajaba en la Dirección General de Bienes Comunales, que se refiere a las tierras indígenas, en la Secretaría de la Reforma Agraria. Y allí decían algunos abogados, porque ustedes saben que los abogados siempre son muy formales, muy de traje siempre, y decían, mira, aquí en esta secretaría, las que están vestidas formalmente y muy elegantes, esas son secretarias, y todas las de huipil son las abogadas. Entonces, quiero que veamos que hoy en día todo eso que fue creciendo en el curso de los últimos 30 años ya se refleja, por ejemplo, en la indumentaria tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez. Y como ustedes ya saben, es casi, bueno, prácticamente seguro que una de estas dos mujeres va a ser la próxima presidenta de México, a menos que suceda una desgracia, pero espero que no suceda. ¿Por qué también sucede esto? Porque miren, las mujeres son las que están decidiendo la historia moderna del país. El voto femenino católico va a decidir la elección del año 2024. De veras, sin que sea presunción de ninguna naturaleza, yo les he dicho a amigos que tienen sus empresas de consultoría y dicen, no, es que el voto juvenil, no, es que el voto de los programas sociales, no, el voto de la generación
ay, ¿cómo le llaman? De ahí esta generación que fue mayoritaria, todavía lo es. Los millennials. Es que el voto de la generación millennial va a decidir. No es que el voto corporativo de los programas sociales va a decidir. No es que el voto de los jóvenes. Olvídense, no le busquen, como decía Salinas de Gortari, no se hagan bolas, el voto católico femenino va a decidir la elección. Por eso, la genialidad de Pigmenio Ibarra de ponerle Morena, la esperanza de México. Por eso, Claudia corrió, vean ustedes la fotografía, la pueden ver, agarró al pobre Papa dormido, pero no le importó, no podía dejar que Xóchitl Gálvez con su huipil apareciera, ¿no? Junto al Papa. Y aquí se ve, el pobre Papa no trae su, no sé cómo le llaman este gorrito, se ve que lo agarró en su recámara y todo esto. Aquí están posando, obviamente para la fotografía, y aquí se ve que lo despertaron, lo desmañanaron o lo desnocharon. Pero Claudia no se quiso quedar sin que apareciera su foto junto con la de Claudia, la de Xóchitl Gálvez, para que vean ustedes la importancia que los marxistas y estas gentes le conceden, porque no pueden, ellos saben perfectamente bien que el voto católico decide, por eso lo manipulan, y por eso no pueden dejar que Claudia Sheinbaum, que Xóchitl Gálvez pudiera haber aparecido en las portadas de los periódicos con el Papa y Claudia no. Ay, estas fotografías ya alguna vez las mostré, son geniales. Claudia Sheinbaum, de tradición judía, de tradición atea marxista, no puede vivir sin la Virgen de Guadalupe. Por Dios santo, véanlo. Claudia Sheinbaum, presidida por la Virgen de Guadalupe, lo ven, ¿verdad? Y aquí también en su falda. Además, con tradición mexicana, vestida así medio de charra y toda la cosa. Por eso me atrevo a decir que hasta los marxistas y los ateos son guadalupanos. No estoy bromeando. Pueden verlo. Sin estas presentaciones con la Virgen de Guadalupe frente a sus imágenes, ellos culturalmente y políticamente están perdidos. Así, y es otra de las razones de nuestra profunda cultura guadalupana, por lo cual parecerá una broma, pero no lo es. Es que hay hasta los ateos y los marxistas son guadalupanos en México, no es broma. Yo en esta presentación solo quiero dejarles varias pistas de lo que somos los mexicanos. Ya me escucharon mencionar esto antaño. Les voy a recomendar, aparte del libro de Octavio Paz, que se llama El laberinto de la soledad, les voy a recomendar un libro de Carlos Fuentes, para mí su mejor libro, que no es una novela, es un ensayo cultural y se llama El espejo enterrado. Quiero que lo vean porque hemos hablado aquí, hemos tratado quizás un poco inorgánicamente, pero hemos intentado ver lo que somos los mexicanos desde lo que es nuestra identidad indígena, nuestra identidad castellana, nuestro lenguaje. Quizás hemos ido demasiado rápido, demasiado aprisa, tratando de entendernos un poco lo que somos los mexicanos del siglo XXI y entendernos desde el hecho de que tenemos 200 años, somos muy jóvenes como nación, ¿verdad? Pero tenemos una tradición milenaria que se remonta pues a los primeros habitantes de este país, ¿no? Que no tenían ni la más remota idea de que esto iba a ser alguna vez un país, una nación, pero que los traemos incorporados en nuestras tradiciones,
hasta en la sangre. Y Carlos Fuentes, en el libro El espejo enterrado, nos dice algo muy interesante porque se pone a tratar de entender qué es lo mexicano y qué es el mexicano. Y Carlos Fuentes, para mí fue conmovedor porque dice Carlos Fuentes que cuando queramos saber qué somos y quiénes somos los mexicanos, tenemos que escarbar en las raíces de nuestra madre tierra, ¿verdad? Para desenterrar el espejo. ¿Y qué vamos a ver en el espejo? Nuestro propio rostro. El rostro de todos y cada uno de los mexicanos. Y entonces, allí es donde vamos a entender qué somos y quiénes somos los mexicanos del siglo XXI. Y entonces vamos a entender también por qué estamos, por ejemplo, aquí reunidos, ¿no? Cuando mencioné que somos muy amantes de nuestras libertades, de nuestras formas de ser, de nuestras alegrías, de lo que para nosotros es sagrado. Y vamos a tener que seguir peleando por eso. Y este 2024 vamos a tener que seguir peleando por esas cosas para que no tengamos a alguien que piense por nosotros y que nos diga qué es lo que sí nos conviene y no nos conviene, como si no tuviéramos la capacidad de haber pasado 100 años en el curso del siglo XX educándonos, ¿no? Para poder ser lo que somos hoy en día y no echarnos para atrás cuando alguien nos dice, pues, ¿quién nos va a gobernar, verdad? Esa es la gran lucha hoy en día entre la autocracia, que representa Claudio Sheinbaum, y la posibilidad de que sigamos luchando por nuestras libertades. No quiero decir que Xochitl vaya a ser nuestra líder o heroína para las libertades, no, pero es una opción de camino. No confiemos, por ejemplo, que Xochitl Gálvez nos va a traer las libertades o el progreso. No, eso lo vamos a hacer nosotros. Pero la otra es cerrarle el paso al autoritarismo. Y eso sí lo tenemos que hacer. Para este año, que cumplimos 200 años de que el cura Hidalgo lanzó el decreto que prohibía la esclavitud, después de 200 años, nosotros tenemos que emitir otro decreto para decirle a todos que no somos vasallos de nadie. Y esa es la lucha que todavía tenemos 200 años después. No somos vasallos de nadie. No es votar por Xochitl, es votar contra el autoritarismo que se está generando en México. No vamos a hacer Venezuela, ni Cuba, ni menos Nicaragua. Yo estoy seguro que este 2024 vamos a tener un broncononón, pero vamos a seguir amando nuestras libertades. De eso estoy seguro. Les agradezco mucho y estamos listos para pasar a la fase de preguntas y respuestas. Maestro, muchísimas gracias por su exposición, muy, muy interesante. Y bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Preguntan que si puede repetir el nombre de los dos libros. ¿Es El laberinto de la soledad de Octavio Paz? Así es. ¿Y el otro? El espejo enterrado. El espejo enterrado. ¿Y el autor? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Los recomiendo muchísimo. Ajá. Muchísimo, El espejo muchísimo. Enterrado, ¿verdad? El espejo enterrado, sí. Enterrado. Muy bien. Esa era una de las primeras. Después hay un comentario. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, con todo gusto. Hay un comentario sobre que en realidad dice Adalberto que es el movimiento de regeneración de México, ¿no? Sí. Que no es tanto sobre la Virgen de Guadalupe. Aquí no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se creó como movimiento de regeneración nacional haciendo alusión al periodo de los anarquistas mexicanos que son presididos por los hermanos Flores Magón. Ajá.
Pero la estructuración de la imagen, a eso me refiero, la publicidad, la imagen morena, Sí, si no le ponen la esperanza de México, pueden decir lo que quieran. Pero es obvio que quisieron vincular al partido con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ustedes vean a Claudia Sheinbaum aquí en esta imagen, por Dios santo. Quieren vincular otra vez la imagen de la Virgen de Guadalupe a una campaña política. Está muy claro, sí. ¿o no? Con respecto a lo que está comentando también Avi, que está aquí presente, menciona, sí tiene que ver con lo que se menciona, porque el nombre de Morena, aunque oficialmente signifique Movimiento de Regeneración Nacional, psicológicamente y culturalmente, esta palabra está relacionada con la religiosidad mariana de la mayoría de los mexicanos. Ese es otro comentario Pues no les digo que hasta los marxistas son guadalupanos. Por favor, véanlo. La imagen que trata de proyectar Claudia Sheinbaum es para ganar el voto católico, ¿o no? La imagen del partido Morena es para ganar el voto católico. Ellos saben perfectamente bien que son las mujeres católicas las que están decidiendo la elección, por eso lo hicieron, por eso lo hacen. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí hay un compañero que subió el libro, El laberinto. Ajá, El laberinto. Eh, Es un pues, hermoso libro, pero además no, el libro el laberinto de la soledad tiene apenas como unas 25 o 30 páginas. Aunque el libro es gordito, sí, el texto del laberinto de la soledad es muy corto, entre 25, 30, 35 páginas. Pero además es muy interesante, porque habla de los mexicanos como un gran enigma. Y es cierto, ¿eh? Somos un gran enigma y ese gran laberinto de la soledad es nuestro laberinto en la historia. Pareciera que estamos perdidos, pero no estamos tan perdidos, porque tenemos muchas tradiciones y valores, ¿no? Pero no acabamos todavía de comprendernos como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, miren, a este gobierno se le hizo muy fácil, al presidente de la República, hay que decirlo como es, dividirnos a los mexicanos. Decir que hay una parte de mexicanos que son malos, que son tenebrosos en la historia y que han vuelto y que, bueno, armó una narrativa muy diferente a la narrativa que se armó durante todo el siglo XX, y eso hay que reconocérselo al PRI, no como partido para ir a votar por el PRI, no, para nada. Lo armó como un proyecto, fíjense bien, de unidad nacional. Porque como les había dicho, México en 1924, es decir, hace 100 años, acababa de llegar, acababa de terminar el gobierno de Álvaro Obregón, y el gobierno de Álvaro Obregón había fundado la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública estuvo presidida por José Vasconcelos, que tuvo también un papel protagónico en la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el gran trabajo que se hizo allí, en esos años, tanto de la universidad como de la Secretaría de Educación Pública, fue generar un programa educativo de integración nacional, de unidad nacional. Y eso sí lo lograron en el curso del siglo XX. Y digamos, no fue una conquista del PRI, porque tuvimos que trabajar gran autonomía y tener una lucha enorme por la no reelección. Eso es muy importante, toda la lucha del siglo XX por la no reelección, porque evitó que tuviéramos dictaduras. Le llamaban, ¿se acuerdan? La dictablanda, ¿no? Pero la libertad de pensamiento
las libertades civiles que se generaron en esa época eran muy grandes. Miren, aquellos grandes constitucionalistas mexicanos, como fueron, no sé si algunos de ustedes los recordarán, García Maínez, Juan Bosch, Ignacio Burgoa, hoy en día todavía Sergio Ramírez, todos esos grandes constitucionalistas, cuando llegaban los cacicotes del PRI a querer robar tierras, muchas veces los detuvieron, y los detuvieron en tribunales. Y gracias en gran medida a eso, la gran lucha agraria de México del siglo XX, pues pudo seguir adelante, que fue, digámoslo así, una de las grandes conquistas revolucionarias. Lo mismo que las conquistas sindicales. Se debió también a los grandes constitucionalistas mexicanos que en tribunales limitaron al capitalismo salvaje, ¿no? O sea, tenemos una historia muy interesante, muy social, muy fuerte. O sea, López Obrador no nos está descubriendo la lucha social, lo hemos mencionado, la lucha por la libertad religiosa, igual, se costó mucha sangre y se vieron muchas cosas difíciles, pero logramos los mexicanos integrarnos en un proyecto de unidad nacional. Hoy en día ese proyecto de unidad nacional está hecho a un lado, porque estamos divididos en una polarización entre los que son buenos de la cuarta transformación y todos los demás somos malos. Ah, mira, fíjate, ¿no? Y estamos viendo ya las consecuencias, ¿no? De que la verdad fue un gobierno de desastre. Hay que ver la deuda externa, digo, la deuda pública que tenemos es enorme. El desastre de Pemex no compusieron absolutamente nada. La destrucción en el sureste es enorme. Pues no estamos muy bien. O sea, el salario mínimo, bueno, pues sí, aumentó 200%, está bien. Pero ¿quién gana salario mínimo en México? El 10% de la población económicamente activa. Los otros salarios se cayeron. Está en las estadísticas. Hay que recomponer el país. No vamos bien. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ya más o menos leí los comentarios y obviamente algunos están a favor, otros no, ¿verdad? Pero yo creo que Entonces, pues hay que tener esta formación y la capacidad de escuchar a todos y me parece muy bien sus argumentos la mayoría está totalmente de acuerdo. sí, hay algunos que no estén de acuerdo. Está A bien, ver, está Funesque, bien. adelante el que levantó la mano, Funesca. Funske Maitre. Buenas tardes. Funesque, Buenas Hola. tardes o noches. sí. Creo, no escuché bien si se mencionó o no, pero creo que un punto importante de nuestra identidad radica en nuestro mestizaje. No debemos olvidar, bueno, es que últimamente se ha caído mucho en esa polarización. Como bien mencionaban, creo que el señor presidente ha sabido muy bien dividir a los mexicanos, como si fuéramos o totalmente blancos o totalmente negros. Aquí el punto creo que no se nos debe de olvidar, no se nos debe de escapar el mestizaje. Somos una nación mestiza y que aunque ciertamente hay muchas comunidades indígenas muy respetables, muy bellas, la gran mayoría estamos dentro del mestizaje y recordando, bueno, que al final de cuentas creo, por ahí Vasconcelos y el mismo Octavio Paz llegan a mencionarlo, a lo mejor no con las mismas palabras, pero tenemos lo mejor del viejo mundo y tenemos lo mejor del nuevo mundo. Lo que pasa es que no hemos sabido salir quizás del trauma de la conquista, o más bien, no se nos ha dejado salir del trauma de la conquista, los resentimientos y esas cosas que no nos dejan darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Le damos la palabra a Rosario y a Mario. Si me dejan contestarles para que no perder Perfecto. la Muy liga. bien. Adelante, maestro. No recuerdo cómo se llama nuestro compañero, no lo alcancé a leer bien, Funsque, Funske. pero creo que tiene mucha razón y claro. sí deberíamos de puntualizar.
con mayor profundidad el significado del mestizaje, porque ya hice una mención muy abuela pluma de pues de los estudios que se hicieron de que somos 35% europeos y 65% indígenas en sangre, en el análisis de sangre. Y también mencionamos, por ejemplo, el asunto de que pues mantenemos el castellano como producto del mestizaje. Y creo que también mencionamos la gran fortaleza que nos da el mestizaje en el sentido de los valores en la familia, ¿no? Y este mestizaje pues viene de la tradición indígena y de la tradición católica de la época colonial. Y seguimos conservando esos valores al punto de que recuerdo aquello que decía Gutiérrez Tibón, ese francés que se vino a México, y les recomiendo ese libro que se llama Aventuras en México. Él se quedó a vivir aquí desde bastante joven y amaba profundamente a México y era un viajero incansable y era un ávido compilador de las culturas mexicanas. Yo creo que México tiene mucha fuerza en su gente, pero muchísima. Se los digo en contraste y en comparación con lo que sucede en otras naciones. Miren, los migrantes son una gran fuerza. La cantidad o sea, este gobierno se hubiera derrumbado si los migrantes no estuvieran enviando solidariamente tanto dinero en las remesas, de veras. Son 60,000 millones de dólares. Eso. Es una cantidad que supera, pero fácilmente a los proyectos estos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas. Pero ese dinero va directamente a las familias, ¿eh? Directamente a las familias. Es decir, el mexicano no olvida sus raíces. Miren ustedes, todas las organizaciones de migrantes en los Estados Unidos están organizadas. Y se están organizadas particularmente en los llamados clubes. ¿Saben cuál es la imagen de todos los clubes? La imagen de la Virgen de Guadalupe. Para que vean ustedes cómo hay allí ese mestizaje tiene una fuerza enorme y nos sigue sosteniendo incluso desde los Estados Unidos, porque pues hemos pasado cuestiones bastante difíciles, pero sin esa lana, de veras, la crisis social en México ya estuviera fuerte, mucho más fuerte. Gracias, maestro. Tendremos la última participación con nuestros presidentes María Rosario y Mario. Gracias. Gracias, Estelita. Gracias, maestro Carlos. Excelente su exposición. Pues bueno, yo creo que estas conferencias, esta conferencia en particular, pues nos ayuda también a ver nuestro pasado y a ver qué futuro queremos, ¿verdad? Aquí lo importante es que todos salgamos a votar y que animemos a todos nuestros vecinos, amistades, familiares, a que todo mundo salga a votar. Cada quien sabrá por quién, ¿verdad? Aquí no se dice por quién votar, ni mucho menos, pero sí es bien importante que reflexionemos cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Nosotros aquí en Monterrey, por ejemplo, antes de la pandemia, antes de este gobierno, pues teníamos el IMSS, las operaciones estaban bien, las medicinas estaban bien, no teníamos que comprar nada por fuera, no teníamos que pagar nada por fuera porque eran buenos médicos y todo eso, pero a partir de la pandemia y a partir de este gobierno ya no se pudo, de plano, y gastamos una buena lana en consultas y en medicinas, simplemente una gripita, pues ya te gastaste 300, 400 pesos entre una consulta de farmacia del ahorro o farmacia Benavides
y los medicamentos, ya se te va una buena lana que antes no pasaba, ¿verdad? Eso es lo que yo veo de comparación. Otra No, comparación es aquí, por puro ejemplo, político. ¿verdad? Con el Y gobierno que tenemos ahorita actualmente de es Movimiento Ciudadano aquí en Monterrey. Por ejemplo, muchas calles están con muchos baches. Antes no pasaba. O sea, es lo que uno compara, ¿verdad? En los gobiernos anteriores, PRI, PAN, que ya sabemos que tienen muchísimas deficiencias, igual que todos. Pero entonces tiene uno que comparar, a ver cómo estaba antes en salud, cómo estoy ahora, cómo estaba antes en medicinas, cómo estaba antes en mi economía, etcétera, etcétera. En todo tenemos que hacer un comparativo y a fin de cuentas nuestro voto es libre y cada uno vamos a votar por quien consideremos que es mejor. Esa es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, pues tenemos que hacer un análisis profundo y razonar nuestro voto. Pues muchísimas gracias. Le queremos dar un aplauso al maestro pues por todo, por su participación, por esta conferencia tan interesante. Y bueno, comentarles que la próxima conferencia será el 18 de abril y el tema es Compromiso Social del Católico. Los esperamos para tener este tipo continuar con este tipo de conferencias. Y pues agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron, a todos los que se escribieron, al maestro por su generosidad y su participación y a nuestros presidentes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Sí, muchas